La vida cristiana no es un juego. No se trata, ¿verdad?, de hacer lo que querramos hoy y correr al Dios de amor y misericordia para pedirle perdón, y una vez perdonado, al día siguiente volvemos a lo mismo, ¿verdad? La misma desobediencia, todo aquello que no le desagrada a Dios, nos sentimos mal, hay una especie de remordimiento y corremos de nuevo a Dios. Y estamos en eso como que si fuese un juego. La vida cristiana no es un juego. No es un juego. Es un proceso donde nosotros, ¿verdad?, vamos madurando y creciendo, donde las caídas cada vez son menos frecuentes. Ilustramos con el caso del niño que está aprendiendo a caminar. Al principio se cae muchas veces, ¿verdad?, pero el niño se levanta. Pero a medida que el niño va creciendo, el niño va reduciendo el número de caídas, hasta cuando ya no necesita la andadera, ni la mano de la mamá, ni del papá, porque ya el niño aprendió a caminar. Cuando se cae son accidentes, ¿verdad? Una piedra que no vio y se tropezó, o alguien le metió. Ya son caídas esporádicas. Así espera el Señor que sea nuestro proceso de crecimiento, donde el número de fallas, de errores, de caídas se reduzca. Pero en muchos casos parece que el número de caídas aumenta. No debiera ser así. Antes de responder la pregunta, ¿hasta cuándo nos perdona Dios?, quisiera recordarles que una persona llega a ser hijo o hija de Dios al recibir a Cristo en su corazón. Muy claro lo dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice allí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora sí quiero ver la gráfica anterior. Cuando esto pasa, cuando uno recibe a Cristo en su corazón y es hijo de Dios, se establecen dos líneas de relación. Dios es nuestro Padre y yo soy su hijo. Hay una línea que se llama relación y hay una línea que se llama comunión. ¿Cuál es la línea de relación? De que Él es nuestro Padre para siempre, eternamente, y yo seré su hijo, seré su hija eternamente y para siempre. Es como su papá o su mamá. Ellos le han traído al mundo y para siempre serán sus padres. Usted tendrá los mismos, ¿verdad?, genes, la misma genealogía, sangre de la sangre de sus padres, de sus progenitores, y así usted se haga transfusión de sangre, se cambie el nombre, se quite el apellido, se vaya a vivir al África, en fin, no vea más nunca, usted jamás dejará de ser hijo o hija de su papá. Al usted irse y no hablar más con ellos, usted ya no está más en comunión ni, ¿verdad?, en comunicación con ellos. Esa línea de la comunión, de la comunicación, de la interacción, del diálogo, se pierde. Pero la línea de la relación nunca se pierde, porque usted jamás dejará de ser hijo de Francisco Pérez, de Carlos González, de María Fernández. Siempre esta persona, ¿verdad?, será su papá y será su mamá. Entonces, ¿y cuándo se rompe esta línea de la comunión, de la interacción? Cuando nosotros desobedecemos a Dios. Cuando nosotros desobedecemos a Dios e insistimos en desobedecer a Dios. Cuando pecamos, la línea de la relación permanece, pero la línea de la comunión se interrumpe. La línea de la comunión se interrumpe cuando nosotros
pecamos. Y esa línea es la que nosotros tenemos que estar todo el tiempo reestableciendo. Tenemos que reestablecer esa línea de la comunión, de la comunicación, de la interacción con Dios. Y esto se hace definitivamente cuando nosotros pedimos perdón. La verdad es que Dios no se cansa de perdonarnos. Cada vez que venimos delante de Él para reestablecer la comunión y la comunicación con Él, Él tiene siempre el deseo de perdonarnos. Y eso, ¿verdad?, es expresado a través de su amor. Él es amor y expresa amor a través del perdón. La Biblia nos dice, por ejemplo, en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El cual será amplio, muy amplio en perdonar. Se gozará en perdonarnos, se deleitará, se alegrará al perdonarnos, porque su esencia es amor y Él expresa ese amor a través del perdón. Eso sí, cuando venimos delante de Él con un corazón verdaderamente arrepentido, un corazón verdaderamente arrepentido y con el deseo, por supuesto, de no volverlo a hacer, porque eso es lo que Él espera. Le dijo a la mujer sorprendida en el acto del adulterio, muy bien, yo te perdono, eso sí, vete y no lo vuelvas a hacer, vete y no peques más. Entonces el apóstol Pedro le preguntó al Señor, porque mantengan esta pregunta en mente, ¿se cansa Dios de perdonarnos? Porque miren, el enemigo está engañando a muchos, diciéndole, mira chico, ¿qué vas a estar pidiendo tu perdón y arrepentirte? Ya Dios está cansado de ti, ya Dios se cansó de ti, ya Dios no cree en esas oraciones tuyas. Y esas personas ya no se atreven, están totalmente neutralizados por esa mentira del diablo y no se acercan más a pedir perdón. No se acercan más a pedir perdón. El apóstol Pedro le preguntó al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y Jesús le dice, y Pedro le dice, ¿7 veces? Y el Señor le dice, no, 70 veces 7. Se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿7 veces nada más? Y el Señor le dice, no, Pedro, 70 veces 7. Queriendo decir, ¿verdad?, que si el Señor nos pide a nosotros que estemos dispuestos a perdonar 70 veces 7, es porque Él mismo perdona 70 veces 7 y aún más. Él perdona 70 veces 7 y aún más. Ahora, oído al tambor, porque esta es la parte que traemos a la balanza para que haya un equilibrio, porque así como Él es amor, también Él es justo. Oído al tambor, esto no significa que no vamos a sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia o de nuestros pecados. Muchas veces en su infinito amor, Él ha evitado que estas consecuencias nos alcancen. Pero cuando nosotros insistimos en desobedecer sus mandamientos y actuamos en contra de su voluntad deliberadamente, entonces Él permite que las consecuencias de esos pecados se encarguen de enseñarnos, de corregirnos, de disciplinarnos. Él permite que suframos las duras consecuencias. Y la Biblia está llena de grandes hombres que sufrieron las grandes
consecuencias de su desobediencia. Y esto lo vamos a ver muy rápido, ¿verdad? Porque hay mucho que cubrir. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Saúl, el reino que Dios le había dado, le fue arrebatado por Dios por consecuencia de su desobediencia a Dios. La desobediencia trae malas consecuencias. Sansón perdió no solamente la fuerza, perdió la vida como consecuencia de su desobediencia abierta a Dios. David mismo, al ser desobediente a Dios, sufrió en carne propia las consecuencias de su pecado y de su desobediencia. Y el caso en el Nuevo Testamento que es más conocido es el caso del hijo pródigo, que le tocó ir a comer la misma comida de los cerdos como consecuencia de su desobediencia. Pero decía yo que cuando hay un arrepentimiento sincero y nos acercamos a Dios buscando perdón y restaurar esa comunión, entonces Él nos perdona. Él nos perdona. La palabra dice en 1 de Juan 1:9 que si nosotros confesamos nuestros pecados, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso lo dice 1 de Juan 1:9. Estamos hablando sobre hasta cuándo nos perdona Dios. Hasta que Él entienda, ¿verdad?, que no estamos jugando juegos. Que no estamos aquí, ¿verdad?, como tratando de actuar como creen muchos. No, pero es que Dios me ama tanto que, yo voy a echarme una escapadita por aquí. Y Él me va a perdonar. Al final, Él me va a perdonar. Con Dios no podemos estar jugando juegos. Es muy peligroso. Pero cuando Él ve sinceridad, un genuino arrepentimiento y un entendimiento de lo que es la gracia de Dios, Él se goza en perdonarnos. El perdón no es algo que merecemos. Hay cosas que necesitamos entender en relación al perdón. Número uno, no es algo que merecemos. No hay acciones o conductas que podamos exhibir que nos hagan acreedores al perdón de Dios. A decir, mira Dios, yo hice esto, me he ganado tu perdón. Eso no existe. El perdón no es algo que podemos ganarnos. No existen competencias que nos permitan ganar el perdón. El perdón no es algo que podemos negociar. No hay valores o posesiones que puedan ser cambiadas o vendidas para obtener el perdón. Hubo un tiempo, ¿verdad?, cuando la iglesia practicaba la venta de indulgencias. Reyes, príncipes, nobles y ricos pagaban para ser absueltos de sus pecados. Esto era una práctica totalmente antibíblica porque no tenía ningún fundamento basado en la palabra de Dios. La verdad es que el perdón es un favor inmerecido. El perdón es un favor inmerecido que Dios nos otorga, basado exclusivamente en su amor y su misericordia. Este favor consiste en remover el pecado y la culpa originada por Él mismo, declarándonos por el pecado mismo, ¿verdad?, declarándonos exentos de recibir el castigo que merecíamos por haber pecado. Esto es importante conocer acerca del perdón. ¿Hasta cuándo nos perdona Dios? Es de importancia suprema que haya un reconocimiento del pecado.
Me acuerdo muchas veces de esa, yo mismo hacía esas oraciones. Señor, si es que te he ofendido, perdóname. Un momento. Yo sabía que había ofendido a Dios. Entonces, ¿cómo es que si te he ofendido? No quería llamar al pecado con nombre y apellido. No quería llamar a mi mentira, ¿verdad? Había mentido, había hecho mal. En fin, lo que había hecho, yo sabía lo que había hecho. Entonces, hay que reconocer el pecado. David lo dijo en el Salmo 51:3, porque yo reconozco mi pecado y mis rebeliones. Mi pecado siempre está delante de mí. Esto lo dice el Salmo 51:3. Reconocer. Aquí está el Salmo 51:3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Y más adelante dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque si uno no reconoce el pecado, ¿cómo va a recibir uno perdón? No puede, es imposible. Que hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra otra persona, hemos pecado contra nosotros mismos. Reconocer también, aparte de reconocer nuestro pecado, que Dios tiene poder para perdonar. Él es el único que puede perdonar. Miren, no hay otro ser en el universo que pueda perdonar, que pueda darle el perdón que usted necesita. Él murió en la cruz, derramó su sangre y para el perdón de nuestros pecados. Por eso es que ya no hay más sacrificio que valga. El último sacrificio y verdadero y eterno es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio y esa sangre es poderosa para perdonar cualquier pecado. Y lo dice Lucas 5:24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder, potestad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esta es la historia del paralítico que tanto hacemos referencia aquí, que llegó delante de Jesús buscando sanidad, buscando un milagro y no podía entrar porque había mucha gente. Claro, donde Jesús estaba, imagínense las multitudes que se aglomeraban alrededor de Jesús, no hallando lugar por donde meterlo, abrieron un hueco en el techo y dejaron caer al paralítico. Y Jesús al verlo le dijo, tus pecados te son perdonados. Todo el mundo se asombró, especialmente los judíos que estaban allí. ¿Quién es este? ¿Quién se cree este que dice perdonar pecados? Y el Señor le dijo, bueno, para que sepan que el Hijo de Dios tiene el poder para perdonar pecados, a ti paralítico te digo, levántate y camina. Y el paralítico se levantó. Él tiene poder para perdonar pecados. Él perdona pecados. Entonces, para que el perdón se haga efectivo, número uno, reconocimiento del pecado que hemos cometido, llamarlo por nombre y apellido, ¿verdad? Reconocer que Dios tiene poder para perdonar y arrepentirnos. Una cosa es reconocer el pecado, pero hay que llegar al punto de arrepentirse, porque el arrepentimiento es lo que nos mueve entonces hacia Dios. El hijo pródigo, al verse allí en medio de su miseria, al verse allí rodeado de la comida de los cerdos, de ese ambiente tan asqueroso, ¿verdad? Allí definitivamente hubo un arrepentimiento en este hombre. Dice, hasta aquí basta, no puedo seguir viviendo esta vida. Me levantaré e iré a mi padre
Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Arrepentirse es abandonar, salir de esa miseria, detenerse y decir, esto no lo puedo yo seguir haciendo. Y correr al Padre. Arrepentimiento también incluye un reconocimiento de que con nuestras acciones hemos ofendido a Dios. Que con nuestras acciones hemos ofendido al Padre, hemos sido desobedientes y entonces venimos a Él buscando ese perdón, pero venimos arrepentidos, con un deseo profundo de cambiar de actitud y de no volvernos atrás a revolcarnos en el mismo charco, en el mismo lodo. No le agrada a Dios. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Reconocer que hemos hecho daño con las acciones que hemos cometido. No solamente hemos ofendido a Dios, hemos ofendido a otras personas con nuestras acciones, con nuestros pecados. Y de eso nosotros tenemos que arrepentirnos. Y el arrepentimiento nos lleva. Y una vez que el arrepentimiento nos trae a Dios, entonces estando allí delante de su presencia, confesamos el pecado. Lo confesamos verbalmente, porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Entonces es un ciclo, ¿verdad? Es un proceso. Reconocer el pecado, reconocer el poder de Dios para perdonar, arrepentirnos del pecado, que el arrepentimiento nos traiga a Dios y una vez delante de Dios, nosotros confesamos. Confesamos nuestros pecados tal como dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo nos perdona Dios? Inmediatamente que nosotros confesamos con un corazón verdaderamente sincero y arrepentido. En ese momento mismo nos perdona Dios. Se hace efectivo ese perdón cuando nosotros confesamos. Inmediatamente. No hay que hacer más nada porque es, aparte de lo que hemos hablado, ¿verdad? Porque es gracia, es un favor inmerecido que Dios en su amor nos da y nos otorga. ¿Hasta cuándo nos perdona Dios, verdad? Inmediatamente después de haber confesado, o cuando, ¿verdad? Él nos perdona. Este es el camino para regresar a Dios. Una decisión, un acto de voluntad. Porque muchos, ¿verdad? Después de haber hecho lo malo y de entender que necesitan a Dios, están totalmente paralizados por las mentiras del maligno. Dios ya está cansado de ti. Dios ya está cansado de esas oraciones, de decirle siempre lo mismo y lo mismo, que vas a venir delante de Dios buscando el perdón. Dios no cree en ti. Mentiras del maligno, no permita usted que esas mentiras lo neutralicen, lo paralicen y se quede usted allí en su miseria. Haga lo que hizo el hijo pródigo. Me levantaré de esta miseria, iré delante del Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, aquí estoy yo, no soy digno de ser llamado. ¿Qué hizo el Padre? Todos recuerdan, ¿verdad? ¿Qué hizo el Padre? Dice que abrazó a este joven. Dice que puso su cabeza sobre el hombro del joven y allí ambos lloraron, lo abrazó, lo besó, porque el Padre amaba a este hijo. Así como le ama Dios a usted. Él lo que espera es simplemente que usted se acerque. Dice el Señor que
le quitó las inmundicias que traía. Eso es el simbolismo del perdón. La inmundicia, la edentina, todo eso, báñenlo, límpienlo, pónganle ropa nueva y vamos a hacer una fiesta, porque mi hijo que estaba muerto ha regresado. Ha regresado. Entonces, no deje usted que las mentiras del maligno o sus propias mentiras o la de alguien más lo neutralicen, lo paralicen. Venga corriendo a Dios, porque Él simplemente lo que hará con usted es mostrarle amor y misericordia que nadie más va a mostrarle.